David Alaba out, Mendy in. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Vamos con la última hora del Real Madrid tras el último entrenamiento, porque hemos podido saber un poquito más del estado físico, del estado en forma de lesión o no lesión de algunos protagonistas de cara a, obviamente, el partido de ida de las semis ante el Man City de la Champions. Pues bien, parece ser que Ferland Mendy tiene muchas posibilidades de estar y jugar frente al Manchester City, mientras que David Alaba lo tiene en crudo, lo tiene muy difícil Alaba para estar. En cambio, la buena noticia la protagonizaría Ferland Mendy, el francés estaría en la defensa titular frente al Manchester City. Y como apunte también muy importante, atención, Carlos Enrique Casemiro es duda, digamos que estarían posibilidades, con más posibilidades que Alaba, pero con menos que Ferland Mendy. Y particularmente a mí no me preocupa tanto, valorando muchísimo la experiencia y la categoría de Carlos Enrique Casemiro, no me preocuparía tanto su baja como la de Alaba. Más que nada por quién sería el sustituto del brasileño, de Casemiro, que sería obviamente Eduardo Camavinga, que ya sabéis, aquí somos del lobby de Camavinga, un futbolista que por muy joven que sea está demostrando fiabilidad, seguridad y un talento descomunal, tanto con como sin balón, y en ese pivote lo puede hacer de manera extraordinaria junto a Toni Kroos, intercambiándose a nivel posicional según la circunstancia, poniéndose uno más en zona de pivote con respecto al otro, insisto, dependiendo del contexto. Y con respecto a Alaba, pues me preocupa más quién le pueda sustituir, porque creo que Nacho, más allá de que aún sigue siendo un jugador evidentemente cumplidor y que puede dar soluciones dentro de la plantilla, en una plantilla larga, en ciertos contextos creo que a veces está algo perdido actualmente y que le cuesta mantener el ritmo de competición al más alto nivel. Por ejemplo, frente al Chelsea le vi con bastantes problemas en el partido de vuelta, y a la hora de corregir, de hacer la salida de presión o a la hora de encimar, equivoca a veces las salidas. Y no le veo tan rápido, dentro de que sigue rápido, no lo veo tan rápido como por ejemplo el año pasado o en temporadas atrás. Aún así, yo, sabiendo que Nacho es un tío muy pulcro y profesional, le voy a dar voto de confianza a que pueda hacer un gran partido, porque Nacho le veo que va a ser 100% titular frente al Manchester City, en el día más exigente probablemente de esta temporada. Así que veremos qué es lo que pasa, pero ahora mismo la última hora va demarcada con dos nombres sobre todo, y un tercero que es duda, pero sobre todo uno que está prácticamente descartado, no al 100%, pero lo tiene muy difícil que llegue a Alaba, llegaría muy forzado, mientras que Mendy ya se ha estado preparando y ha tenido más dinámica con grupo, mezclando grupo-trabajo individual, y da la sensación de que tiene muchas más opciones de jugar, de estar y de ser titular frente al conjunto Citizen. Casemiro, 50-50, veremos qué es lo que pasa.